Ya estamos de regreso y como mencionó el doctor Tejada, hoy es el Día Mundial de la Concienciación de la enfermedad Kawasaki, que además, doctor, es una enfermedad que no tiene muchos años de haber sido descubierta, ¿verdad? Sí, el doctor Kawasaki la describió en el año 1961, o sea que no tiene tantos años, pero es una enfermedad que comenzó a aparecer increciendo en Asia, en Estados Unidos. Aquí tenemos evidentemente también enfermedad, no es tan frecuente, pero casualmente se quiere llamar la atención al mundo, por eso es el Día Mundial de la Enfermedad Kawasaki, porque esta enfermedad que aparece en niños menores de 5 años puede tener manifestaciones que se pueden confundir con otros procesos, porque es una enfermedad multisistémica, febril, ¿no? Da fiebre, da exantemas, o sea, da erupciones, da ganglios, ahí vamos a conversarlo hoy día con un especialista, pero hay una vasculitis que puede derivar en una enfermedad cardiovascular de severas consecuencias y eso a veces no se ve. Entonces ahí es donde queremos centrar la conversación porque no es una simple enfermedad viral. Y doctor, esta enfermedad empezó a sonar mucho más fuerte en la época de la pandemia, ¿verdad? Ahí tomó notoriedad, pero casualmente hablando hoy con nuestro experto invitado, no necesariamente fue la enfermedad de Kawasaki, sino una enfermedad, decía Kawasaki Light. Pero bueno, se puso en agenda, se puso en vitrina la enfermedad y la preocupación, por supuesto, de los padres de familia. Pero nosotros no nos debemos extender, Chris, porque tenemos hoy día a la autoridad, nosotros hablamos como buenos y yo con una justa sabor de urología. Doctor, pero conversar con usted es como abrir una enciclopedia, eso es, uno siempre va a querer escucharlo. Hoy tenemos la grata visita del doctor Luis Melgar, él es cardiólogo, pediatra del Instituto Nacional del Niño, a quien le agradecemos la gentileza porque es sobre todo un súper experto en Kawasaki. O sea, no es poca cosa, alguien que conoce de esto porque normalmente es en niños menores de 5 años, pero no quiere decir que tampoco es solo en niños, porque ahora nos lo va a explicar. Yo estuve conversando con él para que me explique un poco más del tema y bueno, creo que hoy día vamos a sacarle provecho. Doctor, ya iba a decir doctor Kawasaki. Doctor Melgar, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación. A nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, les transmito el agradecimiento. Es para mí grato estar con ustedes y poder hablar algo acerca de este tema, ¿no? Sí. El Kawasaki es una enfermedad, como usted lo ha mencionado, de poca frecuencia, pero muy importante por las consecuencias cardíacas que puede tener. Por lo tanto, el diagnóstico debe quedar bastante claro, ¿no? Primero vamos a quedar claro con eso que Chris habló y que me parece que es importante aclarar, porque yo al comienzo del programa decía, no, tomó notoriedad durante el COVID. Sí, ¿verdad? Pues dijimos, Kawasaki, la presentación en niños, el COVID. ¿Qué tan cierto, qué tan mito o realidad fue eso? Ya, o sea, en realidad el Kawasaki no se conoce exactamente por qué se produce. Se presume que hay una base genética sobre la cual viene una infección cualquiera y desencadena todo un evento inmunológico en el paciente y desarrolla todos los problemas que vamos a ver, sobre todo cardíacos, ¿no? El COVID tuvo un evento muy parecido, presentó algunas características muy similares, pero con algunas diferencias bastante significativas. Por ejemplo, la edad fue más frecuente en adolescentes en el COVID y se llamó síndrome inflamatorio sistémico, ¿no? En cambio, en el Kawasaki es en menores de 5 años. Es una diferencia importante. En resumen, no fue Kawasaki lo que se difundió durante la etapa del COVID, que mucha gente estuvo preocupada en la presentación de niños del COVID, decían, ¿no? Claro. No fue así. No, fue muy parecido. Fue muy parecido. Muy parecido, pero no fue Kawasaki por COVID, ¿no? Probablemente más adelante, quizá cuando el virus ya varíe su fenotipo, pues presente síndrome de Kawasaki. O sea, como les comento, cualquier virus que desencadene un proceso infeccioso me puede producir síndrome de Kawasaki. Pero lo que se produjo en la pandemia no fue Kawasaki, fue Kawasaki-like, le llamaron así. Doctor, quiero entender un poquito más esta figura. ¿Qué es el síndrome de Kawasaki? Eso. Comenzamos bien. Porque vamos a conocer más a Kawasaki que la enfermedad. Claro. No, definitivamente, el Kawasaki es una vasculitis, es una inflamación de los vasos de pequeño o mediano calibre. O sea, mis vasos, mis arterias se inflaman. Va a haber una serie de expresiones clínicas. Básicamente, el paciente presenta fiebre, que es lo característico. Es la bandera, fiebre, ¿no? Sí, y una fiebre prolongada, ¿no? Una fiebre que dura más de 5 días generalmente y se asocian signos pues, clínicos como enrojecimiento de los ojos, ¿no? Se ve los ojos rojos pero sin pus. Eso es muy importante, ¿no? Porque a veces puede haber una conjuntivitis purulenta, claro, ¿no? Okay. Ojitos rojos. Claro, la lengua está roja, en fresa. Esa lengua en fresa también es otra característica, ¿no? Es rojita y con los labios puntitos rojos, y es como una fresita. Como una fresita, como unos puntos. Sí, como unos puntos. Los labios fisurados y rojos, aumentados de volumen también. Puede haber un exantema polimorfo, o sea, la piel se pone coloradita
y toma una forma, pues, sí, una forma irregular, no característica. Aparecen ganglios, ¿no? El paciente, bueno, en este caso la mamita o el papito detecta pues un bultito, acá un bultito grande que puede ser bilateral, ¿ya? Y bueno, tenemos pues la fiebre más estos signos clínicos, síndrome de Kawasaki. Ok. ¿No? El problema está en que no existe una prueba definitiva que me diga no hay un síndrome examen de de Kawasaki. laboratorio. Claro. Sí, o sea, Es la suma de varios la suma de estas análisis cosas. que se hace y se llega a esta deducción. claro, y a veces no completamos los criterios clínicos. O sea, hay un paciente con fiebre prolongada que tiene pues enrojecimiento de los ojos nada más y no sabemos qué es. Ese es un primer mensaje, doctor Melgar, que yo quisiera que todos nuestros televidentes lo puedan tener claro. Si usted tiene un niño, todos vemos niños que hacen fiebre, pues aquí no ha tenido hijos y tú estás con fiebre. ¿Qué criterio debo tener? Porque, a ver, fiebre, puntitos rojos, hasta la fresita y el ganglio lo puede tener cualquier virosis. Sí. ¿Cuándo sospechar que esa virosis no es común y que de pronto puedo estar ante un Kawasaki? Porque hay una segunda parte de lo que vamos a conversar ahora, que es la parte de la vasculitis, que es la parte más importante. Pero, ¿cómo saber si ese niño es un paperas Kawasaki? o Kawasaki. Exacto. O un sarampión o cualquier otra eruptiva y es un Kawasaki. Porque ahí creo que está el secreto. Tú hablas un poco de la característica de la fiebre. Claro, la fiebre prolongada es una fiebre alta que responde de manera parcial a los antipiréticos, ¿no? La fiebre no baja, 38, 39, le das antipirético y no responde de manera adecuada. O sea, y de varios días, 5 días en adelante. A veces un poco menos, ya lo sospechan los pediatras expertos, pero 5 días en adelante, las características que les he mencionado sobre los ojos, la boca, el exantema, las manitos se hinchan, se ponen rojas también. No, entonces, y en este caso un exantema polimorfo sin vesículas es muy importante, ¿no? Porque si yo tengo vesículas, o sea, ampollas en la piel, pues estoy pensando quizá en una varicela, un exantema viral. Un exantema sin vesículas y lo demás, pensemos en primera opción en Kawasaki. Ahora, doctor, ya tenemos un primer mensaje de nuestras redes sociales. Uchi, por favor, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Tenemos una pregunta de redes sociales y recordarle al público televidente que pueden hacernos las consultas a través de las historias de Instagram. La pregunta es, mi bebé tiene todos los síntomas. ¿Qué medicación le doy? Tiene 5 meses. Ya. Buena pregunta, muy buena pregunta. Primero, el Kawasaki se puede presentar en cualquier niño, pero la mayoría de casos se dan en niños entre 6 meses y 5 años. En el Perú, la mayoría de nuestros casos son entre 18 meses y 24 meses. Entonces, sí. Entonces, pacientes por debajo de los 6 meses o por encima de los 5 años, tenemos que ver. O sea, puede ser Kawasaki, pero como que ya sale de nuestro cuadro, de nuestro esquema. En este caso, es una fiebre prolongada, ya con las características que les he mencionado, tiene que acudir al médico pediatra para que evalúe si de verdad es un Kawasaki. Un Kawasaki en niños muy pequeños implica o es un Kawasaki de mayor riesgo de complicación. Claro. Yo quisiera intervenir aquí, doctor Melgar, porque de la conversación que tuvimos hace un ratito me quedó a mí una preocupación y una condición que yo creo que deben compartirla con todos nuestros televidentes. Este primer proceso de tener fiebre, ganglios, exantema, hasta ahí pareciera que es un niño con un proceso viral normal. Claro. Pero muchos de ellos desarrollan una vasculitis, que son problemas sobre los vasos sanguíneos, en los cuales hay aneurisma y hay estenosis, puede generar enfermedad coronaria como un adulto del corazón y no dar síntomas. O sea, lo importante es de que de pronto este niño sea evaluado por un cardiólogo que le va a hacer exámenes especializados para detectar esta, diría que complicación o continuidad de la enfermedad, que es ahí el problema. O sea, yo me quedé en que mi niño tuvo a lo mejor cualquier enfermedad viral y ni pelota le di, no lo llevé al doctor. Claro. Y el tema más importante comienza ahí, porque me dice el doctor que los detectan y los siguen durante toda su vida. Y ahora, ¿qué pasa si, qué pasa si no es detectado? ¿En qué puede desencadenar esto? Claro, justamente. Es la misma conversación. O sea, ¿qué hago si de pronto yo pensé que tenía pues una virosis normal, un brote, se le fue a los 4 o 5 días, pero dejé de ver su corazón, sus vasos sanguíneos y ahí hay una enfermedad cardiovascular que tiene que realizarse tratamiento y seguimiento durante toda su vida? No es solamente en ese pedacito. Claro, sí. Bueno, afortunadamente la mayoría de casos llegan al hospital. ¿Por qué? Porque no es una fiebre que pase tan rápido. Ya una mamita que tiene pues su bebé con 5 o 6 días de fiebre ya se asusta, ¿no? Y así ha pensado que es una virosis cualquiera, va a ir al médico, ¿no? Entonces sí lo vamos a detectar. El asunto está si es que
no se hace un diagnóstico correcto. O sea, el pediatra encargado de la guardia, por ejemplo, recibe un paciente y tiene que sospechar el diagnóstico. Entonces, al tener el diagnóstico, aplica un tratamiento que es la inmunoglobulina, que lo mejor es que se aplique antes de los 10 días de enfermedad. Pasado este tiempo, su efecto disminuye. Entonces, lo que se ha visto es que pacientes con Kawasaki que no recibieron inmunoglobulina, hasta 25% pueden presentar aneurismas coronarios. ¿Qué es esto? Es una enfermedad del corazón. No, y esto ya obviamente está Es otra tomando, claro, ya esto es otra Ya cosa. es una por consecuencia completo. de la enfermedad, Claro. que es la parte medular e importante Claro. por el cual estamos alertando a todos nuestros televidentes de que si tienes un niño, pues no lo consideren normal que lo vea un profesional porque ya requiere de un especialista. Así es. Y nosotros continuamos con preguntas de la gente que nos están haciendo en redes sociales. Ya saben que estamos contestando las preguntas de las historias de Instagram. Uchi. Sí, además de contestar las preguntas por las redes sociales de Instagram, también pueden llamarnos al 619-0784 y al 619-0781. Doctor, tenemos otra pregunta, dice, si mi bebé tiene mucha fiebre y es alta una vez al mes, ¿es Kawasaki? No. No, No. sí, claro. No, Yo efectivamente creo no que es. iba a responder. Porque son varios días, como Claro, la ha son repetido. días Es un seguidos. proceso continuo. Pues, Sí, ¿no? continuo. Es un niño que se pone y que no mal baja. y que no baja. No Hay baja, fiebre alta. claro. Fiebre alta que no y baja. tiene erupciones, ganglios, la fresita Claro. en la boca, la Claro, y conjuntivitis eso sí, ileaña. de repente hay que hacer mucho hincapié en eso. No necesariamente es que tenga fiebre, no. Es la suma de varias situaciones en las que se va a ver el niño. Como la fiebre continua, alta, como la resequedad en los labios, como el enrojecimiento de la lengua, gracias doctor. Entonces, son una suma de cosas que tiene que tener el niño para poder decir o pensar que Eso. tiene Kawasaki. Claro. No porque solamente tenga fiebre un día, ya vamos a pensar. No hay que alarmarnos de esa manera. Claro, sí. Pero a mí me queda una deuda en esta conversación que le digo. Ayer hablamos acerca del autismo, ¿no? Ajá. El drama del autismo es que el 97% de niños no son diagnosticados. O sea, son considerados cualquier otra enfermedad con cierto retardo de comunicación o qué sé yo, pero no reciben ayuda. En el caso del Kawasaki debe suceder algo parecido, porque yo creo que hay un montón de casos, es mi sensación, que tienen una enfermedad, sus niños, sienten que ahí nomás quedó y no hay acceso pues a un profesional, y hay que alertar en que hay que hacer un seguimiento con su pediatra y con su pediatra cardiólogo para que le haga estudios y ver si no dejó una secuela y es un Kawasaki no diagnosticado, que lo conversábamos con el doctor. Usted me contaba, doctor, que estos niños que a veces tienen aneurisma o tienen daño severo, ya los tiene que seguir a lo largo de toda la vida. Claro, sí. Lamentablemente ese es un problema importante, ¿no? Es el más importante del Kawasaki. Es un niño totalmente sano que lamentablemente adquirió una cardiopatía de por vida, ¿no? Entonces, el paciente que no recibe inmunoglobulina, hasta 4% presenta, o sea, se dan cuenta, 25% si no recibe inmunoglobulina y 4% si la recibe. O sea, de 25% bajó a bastante 4. diferencia, ¿no? Ya, Hay una diferencia. y esos 4 que hacen en menor severidad. O sea, tú puedes prevenir la consecuencia. Claro, justamente eso es lo más importante eso del se trata, diagnóstico, claro. darle el tratamiento correcto, prevenir los aneurismas coronarios. Lamentablemente, una vez que se produzcan, el paciente tiene que ser nuestro paciente por siempre, ¿no? Hay casos cuando son muy leves donde regresiona a su normalidad y podemos darle de alta a las 8 semanas. Pero los pacientes con aneurismas medianos o gigantes, o una dilatación significativa de la coronaria, pues tienen que venir con nosotros toda la vida. Obviamente va a ser más espaciado, no cada 3, 4 años, pero tienen que venir. Y de alguna manera yo también creo que ahora, desde la pandemia, lo que nos ha quedado también es que no podemos tomar las virales que aparecen, y aparecen muchas, muy rápido, se parecen como los celulares, cada 3 meses va saliendo uno nuevo. Y esto no lo podemos tomar a la ligera, Claro. porque estas virales pueden traer consecuencias que incluso por lo que he venido escuchando, pueden costarnos hasta la vida. Pero yo creo que ha quedado clave, Cris, que esta ventana, como tú dices, no hay que naturalizarlo. Veo por lo que dice el doctor Melgar, que el tratamiento oportuno en esa Exacto, ventana, doctor. oye, Exacto. estuve con fiebre, me salió el tema, es un Kawasaki, y recibe el tratamiento correcto, evita que quede un daño cardiovascular Así que es. luego lo tiene que lamentar siendo una enfermedad de manejo toda su vida. Por eso hay que ir, en este caso, a un especialista cardiólogo pediatra, porque quizás muchos no dominamos el tema y hay que saberlo derivar. Ayer, por ejemplo, nuevamente saco el programa de ayer, en muchos casos nuestra tarea es
orientar a los padres de familia para que ellos lo lleven al especialista correcto, porque nosotros no somos. Exacto. Igual acá, llevarlo al especialista para que consiga solución a su problema. Claro, definitivamente sí, ¿no? Doctor Melgar, muchas gracias. Hemos aprendido, yo he aprendido mucho de esta enfermedad. Muchísimo. El Kawasaki realmente tiene pocos años y no es tan popular, pero hoy día es el Día Mundial y lo que queremos es llamar la atención en que ese niño sea atendido por profesionales correctos para evitar estas enfermedades que pueden ser sostenidas en el tiempo y evitarlas, porque la bandera de Más Conectados es la prevención. Definitivamente. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muchísimas Muy gracias, doctor, por gracias. estar con nosotros. Y nos vamos rapidísimo para la cocina, donde